Hola a todos y bienvenidos a otra clase de doctrina bíblica. Mi nombre es Adrián Domínguez y hoy les hablaré sobre los ángeles y el diablo. Hablaremos sobre la naturaleza de los ángeles, su función aquí en la tierra. Hablaremos sobre las características del diablo, su función y el juicio que él va a recibir de parte de Dios. Entremos a nuestra clase. Los ángeles son seres creados. Colosenses 1:16 dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. La Biblia enseña claramente acerca de la existencia de los ángeles. Son los embajadores de Dios y pertenecen a su corte celestial. Hay muchos de ellos y su voluntad es servir perfectamente a Dios. Y los ángeles tienen la ventaja sobre los hombres en que ellos son los ejércitos celestiales y los embajadores de Dios, como les he dicho. No obstante, tenemos que notar una cosa, que los ángeles son seres creados, no son espíritus de los difuntos, ni seres glorificados, ni ángeles bebés como Cupido que andan tirando flechas a los enamorados. No, ellos son seres espirituales creados por Dios. Y sí, los ángeles son seres espirituales. Hebreos 1:14 nos dice: ¿no son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Se dice que los ángeles son espíritus ministradores, aunque se han aparecido a los hombres en forma visible. Ellos siguen siendo espíritus. Sin embargo, ellos tienen la habilidad de mostrarse en una forma visible a los ojos humanos. Los ángeles no tienen alas con plumas como los artistas los han pintado a través de los siglos. Realmente este tipo de pinturas procede de la Iglesia Católica Romana. Evidentemente, los ángeles tampoco son ni del sexo masculino ni del sexo femenino, aunque cuando la Biblia se refiere a ellos, siempre se refiere a ellos con el género masculino. En Mateo 22:30 dice que porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Este versículo indica muy claramente que los ángeles ni se casan ni se mueren. Y a nuestro siguiente punto, hay una compañía de ángeles sin número. En Hebreos 12:22 dice que sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. La multitud de los ángeles es tanta que no se puede enumerar. En Segunda de Reyes 6:17, Eliseo estaba rodeado de gente de a caballo y de carros de fuego. Jesús dijo que él mismo podía llamar a 12 legiones de ángeles. Eso está en Mateo 26:53. Llegamos a esta conclusión de que la compañía de ángeles son millares y millares, son incontables. Los ángeles tienen gran poder y también tienen varias órdenes o categorías de autoridad. Entonces, esto lo que nos dice es que no todos los ángeles tienen el mismo poder y autoridad, porque parece que hay varias órdenes y grados entre ellos. Y eso lo encontramos en esto, en que hay 3 categorías mencionadas en la Biblia: los arcángeles, los querubines y los serafines. Los arcángeles, de los que escuchamos mucho en la palabra de Dios, son
Miguel y Gabriel. Ellos son arcángeles. Ahora sí, los ángeles tienen también mucho poder. En 2 de Pedro 2:11 dice que mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Los ángeles son poderosos. Le voy a dar algunos ejemplos. Un ángel hirió a todos los primogénitos en Egipto. ¿Se acuerda de la historia cuando Moisés mandó al pueblo de Israel a pintar los postes de sus casas con sangres de cordero? Y para que el ángel de la muerte no entrara a su casa y matara al primogénito de su familia. Bueno, esto todo lo hizo un ángel. Un ángel fue el que hirió a todos los primogénitos en Egipto. Un ángel removió la piedra del sepulcro de Jesús. Un ángel mató a 185,000 asirios en Isaías 37, verso 36. Un ángel va a prender a Satanás para atarle por 1000 años en los últimos días. Solamente un ángel va a atar al diablo por 1000 años. Aunque los ángeles son poderosos, tenemos que recordar que ellos no son todopoderosos. El poder que ellos tienen se les ha sido entregado o delegado por Dios. Ellos son ángeles de poder, pero no son ángeles de todo poder. El único todopoderoso es Dios, y Dios es el que les delega poder y autoridad. Los ángeles tienen un ministerio importante. Los ángeles participaron en el ministerio de Jesucristo en diferentes maneras. Por ejemplo, en el nacimiento del niño Jesús fue anunciado a la Virgen María y a José por ángeles. Ángeles presenciaron su nacimiento, su resurrección y su ascensión. Es más, la Biblia nos dice que cuando Jesucristo vuelva en gloria, Él va a volver con un ejército de ángeles. También habían apariencias angélicas cuando Jesús fue tentado en el desierto y en Getsemaní. Después de su tentación en el desierto, dice la Biblia que los ángeles le servían. Y cuando Jesús estaba orando tan intensamente en el jardín de Getsemaní hasta que sudaba sangre, la Biblia dice que un ángel vino y lo fortaleció. Sin embargo, los ángeles no solo tienen un ministerio hacia el Señor Jesucristo, pero los ángeles tienen un ministerio hacia la iglesia. En Salmo 34:7 dice: el ángel de Jehová acampan alrededor de los que le temen y los defiende. El Salmo 91:11 dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Y Lucas 15:10 dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Note que el ministerio de los ángeles dado en estos versículos, primero dice que ellos acampan alrededor de los que temen a Dios. Segundo, guardan a los creyentes en todos sus caminos. Tercero, se regocijan cuando un pecador se arrepiente. Y cuarto, ministran a los herederos de la salvación. Aunque los ángeles tienen tal ministerio hacia el Señor Jesucristo y hacia la iglesia, los ángeles no predican el evangelio. Y el mejor ejemplo que podemos encontrar en la Biblia acerca de esto es en Hechos capítulo 10, en la historia sobre el primer gentil que fue convertido a la cristianidad en la iglesia apostólica del primer siglo. ¿Qué nos enseña la historia? Un ángel le dijo a Cornelio dónde debía ir
para encontrar al hombre que le predicaría. Ciertamente hubiera sido mucho más fácil si el ángel le hubiera predicado el evangelio a Cornelio. Pero otra vez, esa comisión no se les ha dado a los ángeles. El ángel le dio las instrucciones dónde encontrar al predicador. El ángel mismo no le predicó el evangelio a Cornelio. Predicar en este caso era la obra de Pedro. Los ángeles nunca han tenido la comisión de predicar el evangelio. Ellos no son pecadores salvados por la gracia. Nunca han sido lavados en la sangre de Jesús. Nunca han sido bautizados en el nombre de Jesús ni llenos con el Espíritu Santo. Solo los que han recibido la redención traída al hombre pecador por la cruz del Calvario pueden hablar del amor que fue revelado allí. Los ángeles tienen gran interés en nosotros. Ellos observan nuestro trato con los pecadores, pero nunca tendrán el privilegio de predicar el evangelio. La obra de predicar el evangelio, la comisión, ha sido solamente entregada a la iglesia. Y por supuesto, estos son los buenos ángeles, pero ¿qué pasa con los ángeles caídos? Bueno, para los ángeles caídos se les ha sido preparado el infierno. Segunda de Pedro 2:4 nos dice que porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. La Biblia dice claramente que hay un número grande de ángeles que una vez cayeron y pecaron. Sin embargo, la Biblia no nos da mucha información en cuanto al carácter de la transgresión, del pecado que ellos cometieron. En realidad, el mensaje de la Biblia tiene que ver con el trato de Dios con el hombre. No nos revela mucho de lo que ocurrió antes del primer versículo de Génesis. Es la opinión de un escritor, de Ralph Vincent Reynolds, que los ángeles caídos cayeron con el diablo. Se debe notar que comparten el mismo juicio con el diablo. El infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles, no para el ser humano. El origen del infierno haber sido creado es que fue solamente creado para el diablo y sus ángeles. En su pecado, los ángeles no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada celestial con Dios. De estas palabras podemos sacar la conclusión de que les había destinado poderes definidos, cierta gloria y dignidad que al parecer no les contentaban. Ellos deseaban más gloria, ellos deseaban más poder del que Dios les había delegado. Es más, el diablo se aprovechó del descontento para guiarles en el pecado del orgullo y desobediencia voluntaria. Es más, ellos se enaltecieron y se rebelaron contra Dios mismo. La obra de los ángeles caídos es oponerse a Dios, hacer la obra de Satanás y afligir al pueblo de Dios, tratar de engañar al pueblo de Dios, etc. Su condena eterna es el fuego eterno. Ellos no tienen ya ninguna esperanza de redención. Parece que los santos, inclusive nosotros, la iglesia, vamos a participar en el juicio contra ellos. Y esto lo encontramos en 2 Corintios capítulo 6, verso 3. Hasta aquí hablamos de los ángeles. En los siguientes minutos vamos a enseñar y vamos a hablar sobre el diablo. La Biblia nos enseña que hay un diablo personal. Muchos enseñan que el diablo no es más que un poder impersonal o una influencia, es decir, la inclinación de hacer el mal. Sin embargo, no es así. Hay un diablo vivo y personal que es nuestro mayor adversario como cristianos.
Nunca se debe menospreciar el poder y la influencia del diablo. Aunque no tenemos el deseo de conocerle, debemos aprender a conocer a nuestro enemigo. El conocimiento de sus motivos y sus tácticas nos ayudará en la batalla contra el pecado y nos ayudará a ganar la victoria. Parece que el diablo fue creado como un arcángel de gran belleza, sabiduría y poder. Sin duda se le dio mucha autoridad y posiblemente gobernaba una parte del universo de Dios. Algunos creen que el diablo era gobernador de este mundo antes de la creación, como se describe en Génesis. Se enalteció luego con orgullo y quería alcanzar la igualdad con Dios. 5 veces declaró su voluntad en rebelión contra Dios. A través de su orgullo y su rebelión, el pecado fue creado. Y el diablo cayó llevando consigo a una multitud de ángeles. Satanás atacó a Dios haciendo que el hombre pecara. Y desde entonces ha usado al hombre como peón en su batalla y rebelión contra Dios. Lo más interesante, aparte de cómo él ataca a Dios usando al hombre, es que él aún puede entrar en la presencia de Dios, donde acusa a los hermanos. Now, el diablo no es omnipresente, porque su presencia es localizada. Sin embargo, él puede aparecer en cualquier lugar, a cualquier hora, y en su ausencia hay un ejército de demonios y ángeles caídos que hacen su mala obra bajo su mando. Recuerde que Él no es omnipresente, el único omnipresente es Dios. Y entre todas las características que describen al diablo, parecen haber 3 características que son las que sobresalen en la Biblia. La primera es que Él es un homicida, Él es un mentiroso y Él es un ladrón. El carácter del diablo es malo y pervertido y a la vez extremadamente listo y astuto. Y aquí encontramos 4 características. Él es ladrón, Él es homicida, Él es mentiroso y Él es astuto. Y aparte de estas características que el diablo, con las que el diablo es descrito, el diablo también tiene muchos títulos que describen su carácter. Aquí voy a mencionar algunos de los títulos que describen el carácter del diablo. Ángel de luz, león rugiente, príncipe de la potestad del aire, potestad de las tinieblas, príncipe de este mundo, el gran dragón, serpiente, diablo, Satanás, Apolión, rey del abismo, el dios de ese siglo, jefe de la religión. Estos son algunos de los títulos que son usados en la Biblia para describir el carácter del diablo. Sin embargo, veamos más allá. ¿Cuál fue la razón por la que el diablo cayó? Bueno, el diablo cayó simplemente por orgullo y rebelión. En Isaías 14, 12, 15 dice que como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes me subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. En esta profecía de Isaías, se ve claramente cómo cayó el diablo. Sin duda era un arcángel de gran poder y gloria. Sin embargo, no estaba contento con su estado ordenado por Dios. Él se enalteció y él deseaba ser igual a Dios. 5 veces declara su determinación de ser igual
con el Creador. Primero él dijo, subiré al cielo. Segundo, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Tercero, en el monte del testimonio me sentaré. Cuarto, sobre las alturas de las nubes subiré. Y quinto, seré semejante al Altísimo. Se debe notar que este es el mismo pecado de orgullo y de rebelión que dio como resultado la caída de Adán. Y siempre ha sido el pecado principal de la familia humana. El apóstol Pablo dice que es el misterio de la iniquidad. Este pecado es el de la criatura que se alza para desafiar. Es el pecado que declara, no tu voluntad, Señor, sino la mía sea hecha. Es este orgullo y esta rebelión que causó la caída del diablo y sus ángeles. Now, aparte de su caída y cómo él cayó, el diablo es muy poderoso. Sin embargo, él no es todopoderoso. Una persona nunca debe menospreciar el poder del diablo. Sin embargo, el diablo no es todopoderoso. Toda potestad es dada solamente al Señor Jesucristo. Jesús es más poderoso y vencerá al diablo al final. El diablo es un enemigo vencido y Jesús es el rey vencedor. El diablo tiene muchos subalternos que cumplen su voluntad. Bajo su mando hay principados, hay potestades, hay gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Las fuerzas que atacan a la iglesia son tremendas, pero en Jesús hay una victoria gloriosa. Pero apartados de Jesús solo hay derrota. Se debe recordar también que aunque el diablo aparece donde quiere y cuando quiere, él no es omnipresente. Por lo general, el Hijo verdadero de Dios lucha contra alguna fuerza demoníaca que está cumpliendo con la voluntad del diablo, pero nosotros podemos estar confiados en que Jesús tiene toda la potestad y en que Jesús hay victoria. Now, la obra del diablo es atacar constantemente a los propósitos de Dios. Un estudio detallado de los versículos que voy a mencionar ahora revelarán que la obra del diablo es atacar constantemente a los propósitos de Dios y evitar que se cumpla su voluntad divina. Primero, la Biblia nos dice que él busca a quien devorar. La Biblia dice que él siembra cizaña. Cuando se refiere a sembrar cizaña, se refiere a que él siembra doctrina falsa, él siembra ira o él quiere sembrar tentaciones. La Biblia dice que él ciega el entendimiento de las personas. La Biblia dice que él quiere zarandearnos como a trigo. También dice que él quiere destruir la carne. Y lo último, él quiere acusar a los hermanos. Sin embargo, hay buenas noticias. El diablo será juzgado. Él será echado vivo al lago de fuego. El diablo es un enemigo vencido. Su juicio es cierto y será final. No hay redención, no hay perdón, no hay un chance de arrepentimiento para el diablo. Actualmente el diablo todavía tiene acceso al trono de Dios, donde acusa a los hermanos. Sin embargo, Jesús dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Sin duda, cuando Jesús habló en este versículo, él estaba profetizando como el gran yo soy. El Señor podía hablar del porvenir como si ya hubiera ocurrido. Los últimos pasos en el juicio del diablo se ven en los versículos que siguen en Apocalipsis capítulo 12 del verso 7 al 12 y Apocalipsis 20 del 1 al 10.
encontramos esto en el juicio del diablo. Primero, él es arrojado desde el cielo a la tierra. Segundo, él incita al hombre sabiendo que queda poco tiempo. Tercero, un ángel lo atará y lo va a arrojar al abismo durante el reino de Cristo en la tierra. Y cuarto, después de estar suelto por un poco tiempo, finalmente él será lanzado al lago de fuego para siempre. Entonces recuerde, no debemos ignorar al diablo ni su poder. Sin embargo, podemos estar confiados de que la victoria está en Jesucristo, porque Él tiene toda la potestad. El diablo no es todopoderoso, Él solo es poderoso. El único que es todopoderoso, omnipotente y omnisciente es el Señor Jesucristo. Espero que estas dos clases hayan bendecido su vida. Dios les bendiga.